Muchas gracias, mi hermano Paco, y agradezco a todos los que se dan cita en esta mañana para estudiar este interesante tema. He estado estudiando harto, también estuve muy atento a las lecciones que nuestro hermano Bob John entregó, ofreció, y queremos compartir algo, algunas conclusiones sobre todo en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Ya estuvimos hablando, tanto quien habla como el hermano Bob, acerca de la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, un tema más de cumplimiento. Y hoy día vamos a mirar un poquito el Evangelio de Juan, pero algo que quedó en mi mente, que por lo menos quiero destacar, quiero volver a enfatizar, que aprendía en lecciones pasadas, es que ya desde el Antiguo Testamento, si uno lo mira, desde el Antiguo Testamento hay una promesa, hay una promesa. Para que lo veamos, está el Antiguo Testamento, está el libro de los Hechos, cuando se cumple esta promesa, y vamos a estar desarrollando lo que está al medio, esa transición también llena de promesas, también llena de anuncios acerca de la llegada del Espíritu Santo. Pero fíjese bien, si me puede acompañar, por favor, solo para repasar un poquito y ponernos en contexto, porque mi hermano Bob decía que las promesas antiguo testamentarias acerca del Espíritu Santo iban hacia una dirección, y cuando Jesús vino en su ministerio, y por eso que él decía que había como dos promesas, aunque la promesa grande era una, pero Jesús le entrega otra dirección. Jesús le va a entregar otra dirección en cuanto a la promesa del Espíritu Santo. Por ejemplo, las promesas antiguo testamentarias son más generales. Si uno mira en Ezequiel capítulo 36, por ejemplo, ahí había aproximadamente 600 años, 500 y algo años antes de Cristo. Ezequiel nos dijo en capítulo 36, versículos 26 y 27, solo para destacarlo y para ponernos en contexto de estas promesas. Ya desde el Antiguo Testamento Dios había anunciado la llegada, la venida. Y dice allí en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y note, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nótelo bien, pondré dentro de vosotros mi espíritu, la promesa, la promesa de la venida, la promesa de una nueva relación, por decirlo de alguna manera. Pondré de mi espíritu dentro de vosotros. Ya desde el Antiguo Testamento, ya en la perspectiva de Ezequiel. Recuerde también que el apóstol Pedro nos dijo, y lo estudiábamos en otro momento, esto fue lo dicho por el profeta Joel. También Joel, también Joel, en Joel capítulo 2 también nos mencionó, también nos anticipó la llegada, también la venida del Espíritu Santo. Y allí en el libro de Joel, si quieres verlo, si quieres buscarlo conmigo, allí en Joel capítulo 2 versículo 28, también vamos a encontrar nuevamente la misma idea, la misma perspectiva. Dice allí en versículo 28, Joel capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y ahí usted se da cuenta, versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En la perspectiva del libro de Joel, el día grande de Jehová es uno de los llamados más importantes. Cuando uno mira capítulo 1, cuando uno mira capítulo 2 de Joel, va a entender, viene el día de Jehová, viene el día de Jehová. Y por lo menos aquí en capítulo 2 hay algunas señales, hay algunas señales previas en cuanto al gran día de Jehová. ¿Y cuál es una de las señales previas para que venga el día de Jehová? Derramaré de mi espíritu sobre toda, sobre toda carne. Entonces, mis hermanitos, la profecía, el entendimiento antiguo testamentario es que viene un día donde el Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios va a ser derramado, va a estar disponible, va a estar con toda carne, va a estar puesto dentro de nosotros. Y esto tenemos que explicarlo bien, y por eso quise comenzar aquí, porque tenemos evidencia que durante todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo obrando, estuvo trabajando activamente. Recuérdese, y lo dijimos en las primeras lecciones, ya desde Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos al Espíritu Santo activo, vemos al Espíritu Santo trabajando. Estuvo trabajando en la creación, estuvo trabajando en la época patriarcal, estuvo trabajando en la época mosaica, estuvo acompañando en el tiempo de los jueces, en el tiempo del reino, con los profetas, con los reyes, con los sacerdotes. El Espíritu Santo estuvo muy activo. O sea, no hay una ausencia de la doctrina del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que Ezequiel y Joel quieren decirnos que vamos a pasar a una nueva etapa. Vamos a entrar a un nuevo entendimiento, mucho más profundo, y de eso vamos a estar hablando sobre todo en el Evangelio de Juan, porque está el entendimiento antiguo testamentario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando, está trabajando, está llenando, está influyendo, está guiando a su pueblo. El Espíritu Santo no está ausente en el Antiguo Testamento, pero Ezequiel y Joel nos dice, va a venir un momento, va a venir un tiempo donde el Espíritu Santo va a estar disponible, verso 28 de Joel, sobre toda carne, una profecía, un anuncio extensivo, incluso profundo. Ezequiel dice, en vosotros, va a estar dentro de nosotros, va a estar disponible a toda carne. Entonces, cuando comenzamos el Evangelio de Juan, y ya vamos a estar mirando los pasajes, y me gustaría solamente repasar. Es cierto que nuestra lección tiene que centrarse principalmente capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, pero quiero repasar un poquito porque hay varias referencias previas en el Evangelio de Juan que nos ayudan a entender un poquito más en cuanto a esta doctrina. Y ya comenzando incluso en el capítulo 1 de Juan, mírelo por favor si quiere ahí conmigo, para que usted se dé cuenta de esto. Está el Espíritu Santo trabajando activamente en el antiguo pacto. La profecía bíblica nos dice que va a venir un momento que Él va a llegar, que Él va a venir disponible a toda carne, que va a estar dentro de nosotros. Y ahora saltamos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y miramos allí en Juan capítulo 1, versículo 31 en adelante, y mire cómo lo dice allí Juan capítulo 1, 31 en adelante, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía.
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Imagínense. Y por si acaso, dice allí 34, solo para agregar, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo, es el Hijo de Dios. Entonces, note nuestra primera referencia, la primera referencia que tenemos aquí en capítulo 1 de Juan, vemos el anuncio de Juan el Bautista, el anuncio del profeta de Dios, del que preparaba el camino de Dios, el mismo que anunció, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, versículo 29. Pero en ese mismo testimonio, cuando proclamó, cuando testificó de Cristo como el Cordero de Dios, también anunció acerca del cumplimiento de esta profecía. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces ya algo está sucediendo, algo está pasando, la venida de aquel. Juan el Bautista señala la venida de aquel, Jesús. Jesús entonces, versículo 33, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo que Juan proclama, eso es lo que Juan anuncia, esto está al comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Y sigue pasando el tiempo, mi hermanito, mi hermanita, y mire por favor ahora capítulo 3. Vamos a ir a otro encuentro donde nuevamente se menciona esta doctrina tan rica. Ya tenemos capítulo 1, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, pero también vamos a encontrar en Juan capítulo 3 una conversación muy íntima, muy privada, muy secreta entre un gran líder de Israel, Nicodemo, y nuestro Señor Jesucristo. Y en esa conversación donde Nicodemo tenía preguntas, donde Nicodemo tenía inquietudes profundas, sinceras, honestas, en ese momento Jesús dice allí en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo quedó preguntándose. Nicodemo quedó inquieto. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Incluso lo miró carnalmente, terrenalmente, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, Nicodemo lo miró con una perspectiva humana, carnal, material. Él no lograba entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús se lo dijo más claramente. Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, ¿qué significa nacer de nuevo? Que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese cómo Jesús lo está diciendo ahora. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos el nuevo nacimiento. Pero ¿cuál es este nuevo nacimiento? Jesús lo dice tan claramente, tan simplemente, para nacer de nuevo necesitamos, debemos nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento en agua. Entendemos que esta es una clara referencia a la conversión, al bautismo bíblico. Entendemos claramente que esto se refiere a la obra de la salvación, donde simbólicamente participamos en el agua, en la muerte de Jesús, pero también participamos en la santificación,
por el Espíritu Santo, también como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, por ejemplo, que somos santificados por el Espíritu, la obra espiritual del Espíritu Santo, y por eso Jesús lo quiere dejar mucho más claro, mucho más grabado en la mente de Nicodemo, porque le explica, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuevamente hablando de el nacimiento en el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Dicho de una manera simple, la palabra, por si acaso, la palabra que normalmente se utiliza como espíritu es la palabra neuma, de donde también se traduce como viento, como soplo, como aire. Por eso que hoy en día, por ejemplo, usamos etimológicamente la palabra neumático, que tiene que ver con que tiene aire, con que en este caso está lleno de aire, y por eso que allí en Juan 3:8 se traduce como viento. Allí usa el neuma en este caso. Pero pensaba yo un poquito en el neuma, pensaba un poquito en el soplo, en el viento, y normalmente nosotros, ¿cómo sabemos? ¿El viento se puede ver? El viento normalmente no se puede ver. La única manera de saber hacia dónde está el viento, la única manera de saber la dirección del viento es mirando el efecto que provoca en las otras cosas. Mire un árbol, mire una bandera, mire tal vez un tendido, una ropa tendida, y usted se va a dar cuenta de inmediatamente la dirección del viento por el efecto que provoca en las cosas. Usted va a mirar el árbol inclinado hacia allá, ok, el viento está dando fuerte hacia allá. La bandera está flameando hacia allá, ok, el viento está dando hacia allá. De la misma manera Jesús dice, ve a uno que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes experimentar? Por el efecto, por la dirección, por el enfoque, por las decisiones, por la visión que tiene esta persona. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, impulsado por el Espíritu, renovado por el Espíritu, nacido de nuevo por el Espíritu. Es lo que Jesús dice. Capítulo 1, entonces, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Capítulo 3, nótelo bien. Capítulo 3, para poder entrar al reino de Dios, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. La promesa de Jesús es que todos aquellos que quieran nacer de nuevo, que todos aquellos que quieran entrar al reino de Dios, deben hacerlo del agua y del Espíritu. Pero la conversación continúa y hay un pequeño pasaje allí en capítulo 3. Mire por favor, porque la conversación continúa, se cambia la dinámica, comienzan ahora a hablar acerca de la obra de Juan el Bautista, pero en capítulo 3, versículo 34, mire por favor allí, 3:34, otra referencia al Espíritu Santo, por si acaso, y palabras allí, palabras que también se están recordando de una conversación entre Juan el Bautista y sus discípulos. Y note cómo lo dice también allí, Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pero note, verso 34 también nos dice, pues Dios no, no da, por si acaso he escuchado a algunos que dicen nos da, no da el Espíritu por medida. Para que usted entienda que no es que, dicho de una forma más simple, sin límites, sin límites.
no hay medida, no hay forma, no hay patrón, no hay ninguna límite. Si Dios quiere dar el Espíritu Santo, Dios va a entregar su Espíritu Santo sin medida, disponible, abundante, abundante, para todos, para todos aquellos que quieran nacer de nuevo, el entendimiento del capítulo 3. Y se habla mucho acerca de la obra, capítulo 3 del agua y del Espíritu, capítulo 3 de la obra de Juan el Bautista, bautizando a la gente en Salín, en Enón también. La obra espiritual, la obra de renovación. El Espíritu Santo no tiene límites, no se entrega porcionadamente, no significa un poquito aquí, un poquito allá. Si el Espíritu Santo quiere hacer una obra en tu vida, esa obra no tiene límites, no tiene límites. No hay nada que la cuarte, no hay nada que la cuarte. También se habla de eso en capítulo 3, verso 34. Dios no da el Espíritu Santo por medida. No saca un pedacito del Espíritu Santo y dice, ah, esto es para ti, este trocito, ah, es para ti. No, no se refiere a eso. Se refiere a que lo da abundantemente y sin reproche. Se refiere de que no hay límite a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra vida. Y también en capítulo 6, hablando también del Espíritu Santo, sobre todo en versículo 63, también se habla del Espíritu Santo en Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y nuevamente, fíjate esta obra maravillosa. Recuerda el contexto. La conversación, Jesús ha hablado fuertemente en la sinagoga en Capernaum. Muchos se espantaron. Muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús le dijo, ¿esto os ofende? ¿Realmente mis palabras les ofenden? ¿Realmente? Y aquí Jesús habla algo muy profundo. Habla acerca del poder de la palabra y cómo este poder está impulsado por la obra sobrenatural, espiritual del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuente de vida. El Espíritu Santo es fuente de vida y la carne y lo material y lo mundano para nada aprovecha. Las palabras de Jesús han venido con el propósito de dar vida espiritual. Note el poder de la palabra de Jesús, note el poder del Espíritu Santo que vivifica. Las palabras de Jesús vivifican, el propósito del Espíritu Santo vivifica, aunque habían algunos que no creían. Jesús se lo dice clarito. ¿Quieren irse ustedes? Muchos ya se habían ido. Muchos ya habían desertado al encontrar dura la palabra de Jesús. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero al final Pedro va a decirlo, tú conoces la historia mejor que yo, en Juan 6:68, donde dice, tú tienes palabra de vida eterna. Tu palabra es vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces miramos también nosotros, según esta perspectiva y según este contexto, entonces vemos la obra, la sintonía, la sincronización, la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo. La palabra del Espíritu Santo y la palabra de Jesucristo tiene el mismo efecto, tiene el mismo poder, cómo trabajan mancomunadamente, cómo trabajan en la misma dirección, cómo tienen los mismos propósitos, el mismo objetivo, dar vida espiritual a las personas. El Espíritu es el que vivifica. La palabra de Jesús es la que vivifica. Pedro lo dijo, tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo para vivificar nuestras vidas espirituales. Dios nos da el Espíritu Santo por medida. No hay límites para la obra del Espíritu Santo. Juan 3:34. El Espíritu Santo es poderoso y quiere dar vida. Juan 6:63. Juan 6:63.
Y mire también en capítulo 7, también en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, 37 al 39, también vamos a estar considerando algo más acerca de la obra del Espíritu Santo. Algo más. Recuerda, Juan 1, Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Juan 3, necesitamos nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. Juan 3:34, el Espíritu Santo no tiene límite, su obra no tiene límite, nos da el Espíritu Santo por medida. Juan 6:63, la obra del Espíritu Santo es vivificar, es dar vida. Y ahora Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué linda imagen. Y la explica mejor todavía 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Algunas cosas más podemos aprender de esta referencia. Por ejemplo, verso 38, importantísimo, fundamental, necesario, versículo 38, el que cree en mí. Versículo 39, los que creyesen. Recuerde que el punto central, el punto principal del Evangelio de Juan tiene que ver con el que cree. Juan escribió estas cosas para los que creen. Recuérdese que ese punto central se encuentra. Yo creo que usted lo conoce, lo maneja, lo sabe muy bien, pero dice allí en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que el Evangelio de Juan nos va a mostrar tiene que ver con la fe, tiene que ver con provocar una fe sincera, genuina, verdadera, auténtica, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y con esta fe podemos tener vida en su nombre, con esta fe correcta podemos ser incluso llamados hijos de Dios. Recuérdese que eso dice Juan 20:31, pero también en capítulo 1, también se dijo que con la fe, los que creen en su nombre, Juan 1:12, se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, en la fe, en el Evangelio de Juan, ¿quiénes son los que creen? En el Evangelio de Juan, no voy a dar el estudio del Evangelio de Juan, creo que mi hermano Pedro Sánchez está dando ese estudio muy bueno acerca del Evangelio de Juan, pero si uno lo mira y si estudia en detalle el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta quiénes son los que creen. Los que creen son los que siguen las palabras de Jesús, los que guardan los mandamientos de Jesús, los que siguen el testimonio de Jesús. Los que creen son en este caso los que obedecen, los que aman, los que guardan los mandamientos. En el Evangelio de Juan, todo tiene que ver con la perspectiva de creer, una fe obediente, una fe correcta, que practica, que vive, que vive. Como dice, por si acaso, uno de los pasajes clave en el Evangelio de Juan para entender la fe, está en 3:36, donde dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y allí cuando usa la palabra rehúsa creer, en el original, en el original tiene la idea de desobediencia. Aquel que no sigue la ley, aquel que en este caso no se somete a la ley, el que desobedece. Entonces en el Evangelio de Juan, el que cree
es el que obedece, el que sigue y obedece. Y en el Evangelio de Juan, el que no cree es el que no sigue y no obedece. Y por eso Jesús va a decir aquí en versículo 38 y 39 de Juan 7, el que cree, el que sigue y obedece, el que quiere nacer de nuevo, el que quiere entrar al reino de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Note la imagen, qué lindo. Es pensar en el Espíritu Santo como un afluente, como un río caudaloso, como una corriente fresca, viva, una agüita que refresca, una agüita que da vida. De esa manera se ejemplifica la presencia del Espíritu Santo en el interior del cristiano. No solamente la obra del Espíritu Santo no tiene límite, no tiene medida, no solamente el Espíritu es el que da vida, realmente dentro de nosotros mismos hay una fuente de renovación, hay una fuente de frescura, de refresco, de refrigerio, por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, para que usted lo vea bien. Esto dijo del Espíritu Santo de que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Note, Juan dijo en capítulo 1 que va a venir uno que va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora vemos aquí, versículo 39 de capítulo 7, va a venir el Espíritu Santo. Todavía no ha venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, para que el Espíritu Santo viniera, importantísimo entenderlo, por preguntas que tal vez en la próxima lección nos vamos a hacer, en capítulo 20, pero ya es bueno dejarlo clarito, clarito, como lo dice el pasaje aquí, el Espíritu Santo no puede venir en su plenitud, aunque obraba y trabajaba en ese momento, pero el Espíritu Santo no puede derramarse en plenitud hasta que Jesús no sea, no sea glorificado, no sea glorificado. Y tal vez usted va a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué todavía el Espíritu Santo no puede venir? ¿Por qué todavía el Espíritu Santo no puede ser derramado? ¿Por qué todavía no llegaba el Espíritu Santo con ese afluente, con ese caudal abundante y disponible para toda la gente? Y para eso necesitamos ir a capítulo 14, entonces, para poder entender este proceso. Porque aquí en Juan 7 se nos dijo el motivo. Todavía el Espíritu Santo no está disponible. Los ríos de agua viva todavía no pueden correr desde nuestro interior porque Jesús todavía no había sido glorificado, y esta es una clara referencia a su muerte, a su sepultura y a su resurrección en el Evangelio de Juan, a su muerte, sepultura y resurrección. Pero en Juan capítulo 14 vamos a entender un poquito más de esto. Vamos a entender un poquito más de esto, por si acaso. Y solo por mencionar, recuerde que el Evangelio de Juan se divide en dos grandes secciones, por si acaso. Y del capítulo 1 al capítulo 12, normalmente se le dice como el libro de los mensajes, la sección de enseñanza, de los discursos. Se le llama el libro de los discursos, porque allí vemos el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo con la multitud, con la gente. Y desde capítulo 13 en adelante vamos a encontrar el ministerio privado, íntimo, donde Jesús ahora se encuentra con su grupo, con su núcleo, y allí va a dar una preparación más específica, más al detalle con sus discípulos, con aquellos que le han acompañado. Capítulo 13 ya relata la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17, hasta el capítulo 21, la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comenzamos allí en Juan 14,
No es mi propósito, obviamente, por el tiempo, hacer un estudio completo de este capítulo, pero mire la frase inicial del versículo 1, Juan 14:1, porque la primera frase me dice mucho a mí, porque allí en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Y por si acaso, es algo que capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesús va a repetir constantemente, no se turbe vuestro corazón. Hay algo que está pasando en la vida de los discípulos. Jesús anunció en capítulo 13 que Él se va. Jesús ha dicho en capítulo 13 que Él tiene que partir. Incluso eh, lo anunció tan claramente en la cena, en capítulo 13, en el lavamiento de los pies, de que va a ser glorificado, de que Él, en este caso, se va a ir. A donde yo voy, vosotros no podréis ir. Juan 13:33, que un sentimiento de abandono, un sentimiento de tristeza comenzó a inundar el corazón de sus discípulos. Y por eso Jesús quiere reafirmar la fe, por eso quiere reafirmar el corazón de sus discípulos, entregándole maravillosas promesas. Y note que dentro de todo este lindo discurso y de cómo Jesús conforta, reafirma sus corazones, note por favor allí, versículo 15 en adelante, donde vamos allá a encontrar nuestro argumento y vamos a entender un poquito acerca de la obra de Jesús, de esta promesa que venía y de esta confirmación que va a suceder cuando la promesa llegue. Y Jesús dice allí en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré, vendré a vosotros. Note nuevamente la idea del amor, nuevamente la idea de la obediencia destacada, nuevamente la evidencia de que amamos a Jesús se basa en obedecer y seguir y guardar los mandamientos de Dios. Y recuerda, Él recuerda la promesa. Él les dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y note que aquí, y este es el preciso momento donde tenemos que analizar un poquito esta palabra, porque aquí en Juan 14:16 se habla acerca de consolador. También en versículo 26, Juan 14:26, más el consolador. También en Juan 15:26, también se dice, pero cuando venga el consolador. Y también en Juan 16:7, el consolador no vendría a vosotros. Si usted se fija, solamente en estos capítulos, cuatro veces, cuatro veces se habla acerca de la venida de el consolador. Así lo traduce Reina Valera 1960, el consolador. Yo estuve mirando otras traducciones, otras versiones y encontramos otras palabras. Y me puse a analizar un poquito la palabra consolador.
algunos la mencionan como el paracleto, ¿cierto? El paracleto es la palabra literal, original, en el griego, por si acaso. Y miré un poquito en un diccionario de palabra, y hablando acerca del paracleto, eh, literalmente el paracleto significa uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Eso es el paracleto, uno que fue llamado para estar al lado del otro. Otros traducen uno que brinda la ayuda necesaria, uno que es llamado para ayudar a otro. Entonces, en algunos contextos, en algunos sentidos, el paracleto se entiende como un ayudador, uno que está al lado de otro para confortarlo, para apoyarlo. Esa es la idea que muestra Juan capítulo 14, por si acaso. Por eso que se le dice un consolador. ¿Por qué se le habla del consolador? Porque ellos estaban turbados, porque ellos se sentían huérfanos, porque ellos sentían tristeza, porque ellos sentían que Jesús se iba y no sabían qué hacer. Entonces el Espíritu Santo iba a cumplir esa función de consolar, de levantar, de animar, de fortalecer y de acompañar a los discípulos cuando Jesús no estuviera. En este caso, uno que viene a cumplir la misión de Jesús. Pero también estuve mirando un poquito más profundo esta palabra, porque la palabra paracleto también tiene un sentido legal. Por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando alguien era acusado de algún delito, podía pedir un paracleto, uno que le acompañara, en este caso, uno que estuviera al lado, uno que estuviese al lado, un amigo íntimo, un cercano, un familiar, alguien que iba a estar allí para ayudarle, para aconsejarle, para defenderlo, uno que estaría al lado del imputado en los momentos más difíciles. Y de ahí es que viene la idea del abogado defensor. Recuérdese que la palabra paracleto aparece 5 veces en la Biblia. 4 veces aparece aquí en Juan y una más aparece en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esa es la quinta vez. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y allí la palabra paracleto se aplica y se utiliza con relación a nuestro Señor Jesucristo. Y allí se traduce normalmente como abogado, para que usted entiende que la palabra paracleto tiene ambos sentidos. Es el que consuela, es el que acompaña, es el que fortalece, pero también es el que te defiende. También es el que intercede. En este caso, en Juan 14, 15 y 16, el Espíritu Santo cumple la función del paracleto. En Primera de Juan capítulo 2, es Jesús el que cumple la función de paracleto. ¿Sabe lo que estuve pensando? Se me vino a la mente de inmediato. En Juan 14, 15 y 16, el paracleto es el Espíritu Santo aquí en la tierra, con nosotros, en nosotros. Pero en el cielo, Primera de Juan capítulo 2, Jesús es el paracleto, porque intercede por nosotros. O sea que tenemos un paracleto en el cielo y tenemos un paracleto aquí en la tierra, con nosotros. Jesús en el cielo nos defiende y nos va a acompañar y va a interceder por nosotros. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo va a cumplir esa misión de intercesor, de ayudador, de consolador. Aquí va a estar a nuestro lado y nos va a apoyar, ayudar y defender. Fíjese qué maravilloso es saber esto, ¿no? Que tenemos un paracleto, un consolador en el cielo y tenemos un consolador aquí en la tierra. Luis, Dígame, mi hermanito. aquí en este texto de Juan, capítulo 8, verso 16, indirectamente también Jesús es consolador, ¿verdad?
Juan Cuando dice 8, cuando dice otro consolador, ¿quién sería el otro? O sea, muy bien, claro, sí, exactamente mi hermanito. Otro, porque eso indica allí en 14:16 que Jesús es el que cumplió y por eso es que decía, por qué todavía el Espíritu Santo no puede llegar? Porque todavía hay un consolador, todavía Jesús está presente, todavía Jesús está cumpliendo su misión eh, con los discípulos, con los discípulos. Entonces, notemos algunas características de este consolador. Versículo 16, el consolador viene del Padre. El consolador viene del Padre. Pero hay un misterio. Yo leo el pasaje y yo no sé si tú lo ves, hermanito, pero dice en verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Padre va a enviar el consolador, pero en versículo 18 dice, vendré a vosotros. Y yo digo, ¿cómo? Si el Espíritu Santo va a ser enviado, pero también Jesús dice, vendré a vosotros. Y después seguí mirando, versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y también dice que el que guarda los mandamientos, Jesús se manifestará a él. Preguntaron todo, Judas, no el Iscariote, preguntó, ¿cómo eso? Explícanos, ¿a qué te refieres con manifestarte a nosotros y no al mundo? Verso 23 lo explica. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y note el plural, y vendremos a él, futuro, y haremos morada con él. ¿Sabe el misterio? Que aunque el Espíritu Santo iba a ser el representante en ese momento, el que iba a cumplir la promesa del Padre, la presencia del Espíritu Santo morando en el cristiano fiel y verdadero es evidencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres involucrados en la obra de la renovación, enfocados en la obra del consuelo, del apoyo, del fortalecimiento espiritual. No es que solamente el Espíritu Santo esté en nosotros, por eso es que a veces se habla del Espíritu de Dios, se habla del Espíritu de Jesucristo, se habla del Espíritu Santo, porque lo que está diciendo aquí el pasaje es que los tres están morando con nosotros. Vendremos a Él, haremos morada con Él. Dios mismo morando en tu vida. Dios mismo. Claro, gracias mi hermanito Hugo, la deidad, todo lo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, compartiendo su divinidad, compartiendo su deidad, morando en el cristiano, haremos morada con él. Aunque el Espíritu venía del Padre, también la promesa es que Jesús va a venir con nosotros. También la promesa es que el mismo Padre vendrá a ser morada con nosotros. Qué maravilloso es pensar en eso. La obra trina, la obra de Dios Padre, la obra de Dios Hijo, la obra de Dios Espíritu Santo, morando, haciendo morada en nosotros. Es lindo, esto es maravilloso porque dice aquí en 14:23, haremos morada con Él. ¿Y se acuerda usted que en el mismo capítulo 14, se dice en versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? ¿Sabe lo que quiero decir con esto? Te lo voy a decir de esta manera, que si tú quieres, si tú quieres tener morada en el cielo, ¿quiénes van a tener la morada en el cielo? Solo aquellos que aquí en la tierra tienen la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios está habitando en tu corazón, si Dios está morando contigo aquí en la tierra, tenlo por seguro que vas a tener morada en el cielo. Pero si Dios no está habitando, si Dios no tiene morada en tu vida ahora, lo más probable es que no tengas morada con Él en el cielo.
No lo encuentro accidental, son las mismas palabras. Es la misma palabra para describir la morada, o sea, de que Dios quiere habitar, morar en ti para que cuando llegue el día final tú puedas morar con Él, para que tú puedas morar con Él en el cielo. Y todo esto, la obra del Espíritu Santo. La venida, entonces, la venida del Espíritu Santo iba a cumplir la misma función de Jesús. Como decía el hermano Paco, otro consolador. Jesús es el otro consolador. Jesús es el primer consolador, el que vino, el que los acompañó, el que los guió, el que los confortó, el que los levantó, el que intercedió por ellos. Ahora Él se va, ahora el anunciado, donde yo voy, vosotros no podéis estar, y ahora el Espíritu Santo vendrá a cumplir exactamente la función que había cumplido nuestro Señor Jesucristo como, como consolador. Y note muy bien, porque dice allí, versículo 16, última frase de verso 16, el consolador vendrá para que esté con vosotros para siempre. Y esto marca, mi hermanito, un cambio trascendental en la relación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estuve haciendo investigaciones, estuve mirando un poquito la palabra y algo que vemos en el antiguo pacto es que el Espíritu Santo iba y venía. Por ejemplo, pensaba en el caso de Sansón, caso emblemático. Me acuerdo yo de este gran líder, de este gran juez de Israel, que libertó muchas veces al pueblo de Dios de la opresión de los filisteos y de los pueblos extranjeros. Y cómo dice, por ejemplo, que Dios estaba con él, que Dios se manifestó con él. Libro de los Jueces, capítulo 13, 24, 25, Jueces capítulo 14, versículo 6, verso 19, Jueces capítulo 15, versículo 14, y que el Espíritu Santo se manifestaba y que el Espíritu Santo venía sobre él y él obraba grandes hazañas, grandes conquistas. Pero en un momento Sansón cayó por culpa de las artimañas de Dalila y mintió y pecó y al final se alejó del Señor. Y como dice allí también en Jueces capítulo 16, versículo 20, cómo Dios se apartó de él. En algunos momentos el Espíritu iba, en algunos momentos el Espíritu venía, se iba, en algunos momentos Dios le abandonaba. Era así la relación del Espíritu Santo. Me acuerdo del rey Saúl, me recuerdo cuando se dio la profecía, cuando fue elegido por el profeta Samuel, cómo el Espíritu Santo se manifestó e incluso este gran varón de Isaí profetizó movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba con Saúl, pero ¿te acuerdas cuando Saúl pecó? También dice el pasaje allí en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, que el Espíritu Santo se alejó, abandonó a Saúl y ahora el Espíritu Santo estaba sobre David. Eso dice el versículo 13 de Primera de Samuel, capítulo 16. Entonces, si tú lo miras, mostrándote solamente estos dos pequeños ejemplos, el caso de Sansón o el caso de Saúl, el mismo caso de David, cómo el Espíritu Santo estaba con él, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, y cuando él pecó, ¿se acuerda lo que le dijo en Salmo 51, 11? ¿Se acuerda cómo lo decía ahí? Que no le quite el Espíritu Santo. Él mismo reconoce que la presencia de Dios puede apartarse de su vida. Se puede apartar de su vida por causa de su pecado, por causa de lo horrible que había hecho. Entonces, algo que aprendemos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es que el Espíritu Santo iba y venía, se movía,
a veces estaba con los siervos de Dios, a veces tomaba a los siervos de Dios, a veces obraba maravillosamente los siervos de Dios, pero en otros momentos el Espíritu Santo se iba, los abandonaba, se apartaba, ya no estaba con ellos. Era una promesa, era una bendición parcial, era una bendición circunstancial, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al momento, de acuerdo a la eventualidad. El Espíritu Santo estaba para los grandes siervos de Dios en el antiguo pacto. Pero ahora, en el nuevo pacto, ahora por la promesa de Cristo, ahora por la palabra del Señor, por lo que nos dice el texto bíblico, ahora el Espíritu Santo, Juan 14:16, va a estar con nosotros para siempre. Su presencia permanente, su presencia disponible. Ya no va a ir y venir, ahora va a estar disponible para siempre, con todos aquellos que cumplen los requisitos, obviamente, con todos aquellos que han nacido de nuevo, con todos aquellos que en este caso guardan y obedecen su palabra, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Con quiénes va a estar el Espíritu Santo para siempre? Según el contexto, con aquellos que aman a Jesús, con aquellos que guardan sus mandamientos, con aquellos que guardan su palabra, con aquellos que creen, obedecen y siguen la voluntad de Dios. Pero esto nos marca un comienzo de un nuevo ciclo, de una nueva era, de un nuevo entendimiento en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vendrá y estará siempre disponible para el cristiano, para el Hijo de Dios. También encontramos nosotros en versículo 17 que se le llama el Espíritu de verdad. Mírelo bien allí en versículo 17, el Espíritu de verdad, y recuérdese, solo recuérdese que en versículo 6 se identificó también a Jesucristo como la verdad, el Espíritu de verdad. Yo soy la verdad. Tanto el Espíritu como Jesucristo, su función es traernos la verdad. Su función es defender la verdad. En el pasaje incluso va a enseñar la verdad. En el pasaje incluso va a recordar la verdad. La función del Espíritu Santo es con la verdad. Es con la verdad y no con la mentira. Recuerde que en Juan 8 el padre de la mentira es el diablo. El que miente desde el principio y que no permaneció en la verdad es el diablo. La función del Espíritu Santo es traernos la verdad. Por eso que no solamente es consolador, porque vino a estar al lado nuestro para levantarnos, para animarnos, pero también es el Espíritu de la verdad, porque vino a traernos la verdad. Vino a traernos la verdad. ¿Y cómo sabemos de eso nosotros que vino a traernos la verdad? Porque versículos 26 y 27 va a hablarnos de esa función. Juan 14, 26 y 27. Espíritu de verdad que enseñará todas las cosas. Espíritu de verdad que recordará todo lo que os he dicho. Espíritu de verdad que traerá la paz de Dios. Espíritu de verdad que el mundo no le puede recibir, dice allí, que el mundo no le ve ni le conoce. Nótelo bien, que el Espíritu Santo, aunque es prometido para todos los que creen, que está disponible para nosotros para siempre, pero también hay una salvedad en versículo 17, el mundo. El mundo no le puede recibir, el mundo no le conoce. O sea, el mundo no puede acceder. El que está en el mundo no puede acceder a la obra del Espíritu Santo. El mundo no le conoce, el mundo no le entiende, el mundo, y cuando hablan el mundo, me imagino que usted entiende el sentido del mundo en Juan, en los escritos juaninos, ya que cuando habla del mundo está hablando de todos aquellos que no se someten a la voluntad de Dios, de todos aquellos que están en rebeldía, en oposición de Dios, la corriente de este mundo que está en oposición de Dios. En este caso, aquellos que andan en el mundo, aquellos que andan bajo
el embrujo del diablo, no pueden recibir, ni conocer, ni ver, ni experimentar esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Pero también dice allí, versículo 17, hablándole a los discípulos también de esta obra, y esto es lo que decía yo en el cambio de paradigma, porque fíjese bien que en versículo 16 dijimos que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, pero también Jesús dice algo específico allí con sus discípulos en verso 17, porque mora con vosotros, o sea, ya está trabajando, ya hay una obra, pero, dice también, versículo 17, y estará en vosotros. Nota el uso del presente y el futuro. Mora con vosotros. Mira el uso del futuro y estará en vosotros. En ese momento, cuando Jesús estaba hablando, el Espíritu Santo estaba con ellos. Estuve estudiando las palabras y la palabra allí con tiene que ver con acompañamiento, tiene que ver principalmente con uno que está cerca, con uno que está cerca, ayudando, apoyando, acompañando, como una función cercana, cercana. Eh, en este caso Jesús reconoce la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los acompañaba. Claro, Jesús mismo obra por el Espíritu Santo. Jesús mismo predica por obra del Espíritu Santo. Eso lo vemos en otros pasajes. Como en Hechos 1 nos dice que Jesús predicó bajo la obra y bajo el poder del Espíritu Santo. En la misma tentación vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Trabajan en conjunto, como un equipo, mancomunadamente. El Espíritu Santo está obrando activamente en la misma función antiguo testamentaria. Va, va y viene, va y viene. Pero note como dice allí versículo 17, y estará en el futuro en ellos. Y la frase en tiene que ver con el sentido de estar dentro, de estar involucrado en el interior, dentro de ellos, morando con ellos. O sea, una diferencia, aunque el Espíritu Santo obraba, trabajaba, se movía en ellos, en el antiguo pacto, ahora la función, la obra permanente del Espíritu Santo ahora estará en ellos, dentro de ellos, morando con ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿obraba y trabajaba el Espíritu Santo? Sí. Los acompañaba, los ayudaba, estaba sobre ellos, los guiaba, los ayudaba. Claro que sí. Pero iba y venía. Ahora el Espíritu Santo va a estar en ellos. Y ahora el Espíritu Santo va a estar con ellos para siempre. Para siempre nos dice el versículo 16. Entonces, fíjese lo que hemos dicho hasta el momento de la obra del Espíritu Santo. Va a ser otro consolador, va a venir a cumplir la función de Cristo, va a venir del Padre, su misión, estar con nosotros para siempre, su misión, traer la verdad, ese espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir, ni le conoce, ni le percibe, ni le ve, pero los apóstoles le conocían porque habían visto su obra, porque moraba con ellos. Recuérdese que en un momento ellos salieron comisionados. Acuérdese que 12 de ellos salieron comisionados. Recuérdese también que 70 de ellos también salieron en otra misión. Ellos vieron el poder del Espíritu. Hasta los demonios se nos sujetan, en un momento dijeron. Ellos conocieron el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero eso que fue parcial, temporal, circunstancial, ahora va a ser completo, ahora va a ser total, ahora va a ser para siempre, sin límites, ahora va a estar morando y trabajando en ellos. Y una función más que tenemos que destacar antes de terminar por lo menos
la parte explicativa para que después podamos conversar mucho mejor. Allí también en Juan 14 aparece también otra referencia desde el versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Nuevamente la idea, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como ya dijimos nosotros, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo prometen morada con el cristiano fiel y verdadero. Verso 18, versículo 21, versículo 23. Pero otra función también, antes de irse, Jesús se lo deja en claro, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, vendrá a enseñar. Y note cómo hay un énfasis en la palabra todo. Él enseñará todas las cosas. Y también dice versículo 26, recordará todo lo que os he dicho. Entonces, otra función del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, como consolador, como tutor, como guía, como ayudador, es la de enseñar y es la función de recordar. Entonces, Jesús quería asegurarse. Recordemos el contexto. Estamos en los últimos momentos antes de que tomen preso a Jesús. Estamos en la última semana. Estamos en los últimos días, en los últimos momentos de Jesús. Ha pasado más de 3 años y medio, dicen mucho, de ministerio terrenal con sus discípulos, capacitándolos, entrenándoles, hablándoles la palabra de Dios. Pero Jesús sabe que todavía no están preparados. Jesús sabe que todavía hay mucho más que tienen que aprender, hay mucho más que tienen que mejorar para que ellos puedan estar seguros, para que ellos puedan estar tranquilos. Jesús les promete el Espíritu Santo. Y una de las funciones del Espíritu Santo va a ser enseñarles. Enseñarles aquello, enseñarles la verdad, ayudarlos a conocer la voluntad de Dios, ser ese ayudador para que puedan aprender los misterios de Dios. Pero también les va a recordar. Recuerde que han pasado más de 3 años. La memoria es frágil. Lo más probable es que todas las enseñanzas de Jesús no las van a poder recordar por tamaño, por cantidad, cada experiencia, cada consejo, cada vivencia. Entonces el Espíritu Santo también iba a cumplir esa función de también poder recordarles todo lo que os he dicho. Y note qué función tan maravillosa, porque yo pensaba un poquito en los evangelios. Y por ejemplo, a lo mejor alguien podría decir, claro, pero Mateo fue un testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo. Lo más probable, y dicen algunos por ahí, que pueda haberse acordado de algunas cosas que Jesús dijo, que vivió con él. O Juan, aunque escribió tarde, en los años 90 tal vez, también pudo haber apelado a su memoria para poder escribir relatos de la vida de Jesús. Pero yo me pregunto, ¿y Marcos? ¿Y Lucas? Ellos no estuvieron con Jesús. Ellos no escucharon a Jesús. Lucas era un gentil que tal vez estaba en Troas, en Listra. Marcos era un joven, un niño tal vez en el ministerio terrenal de Jesús. Entonces allí te fijas la función del Espíritu Santo. Fue la de recordar todo lo que Jesús había dicho, para que pudiésemos tener memoria, para que pudiésemos tener testimonio de lo que Jesús, incluso se dice por ahí la tradición que Marcos fue el primer autor, el primer evangelio en escribirse. ¿Cómo pudo recordar Marcos? Muchos dicen, ok, Marcos trabajó muy de la mano con Pedro. Tiene que haberle Pedro ayudado, tal vez. Pero yo lo digo mejor, fue el Espíritu Santo, no fue Pedro.
no fue la memoria de los apóstoles de lo que vivieron cerca, fue el Espíritu Santo que movió, que dirigió, que recordó, que puso las palabras, que puso el entendimiento, que puso la sabiduría, la comprensión, para que para que pudiésemos tener un relato detallado, preciso, escrito de lo que Jesús dijo e hizo. Entonces, fíjate muy bien, la obra del Espíritu Santo en enseñar, la obra del Espíritu Santo en recordar, incluso aquí en verso 27 y último detalle, la obra del Espíritu Santo en traer paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y note muy bien que a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, ellos están solos o se sienten solos, ellos se sienten abandonados, ellos tienen miedo, ellos se sienten turbados. Otra de las funciones del Espíritu Santo es traer paz y llevarlos a la paz y llevarlos a la paz. Entonces, fíjese muy bien, todo lo que podemos ver en cuanto al Espíritu Santo, que estaba trabajando con ellos, pero que Jesús promete que van a entrar a un nuevo nivel, a un nuevo escalón de entendimiento, de profundidad, de sabiduría. ¿Los ayudaba? Claro que sí. ¿Los acompañaba? Claro que sí. Pero ahora van a pasar a una nueva intimidad. Va a venir cuando Jesús ya no esté. Ahora el Espíritu Santo va a venir a cumplir su función y a completar esta obra de Dios. Así que mis queridos hermanitos, por lo menos creo yo, con todo lo que hemos dicho, es bastante el contenido, los textos que hemos leído. Por lo menos me gustaría dejarlo hasta aquí en la lección de ahora y si Dios lo permite, la próxima lección, el próximo martes, seguir con un poquito del capítulo 15 y con el capítulo 16, que también nos va a mostrar otras evidencias, otras características de la obra del Espíritu Santo. Pero mire todo lo que hemos dicho. Jesús va a venir a bautizarnos con el Espíritu Santo, o es lo que anunció Juan capítulo 1, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, Juan capítulo 3, Dios nos da el Espíritu Santo con medida, no hay medida para el Espíritu Santo en nuestra vida, Juan 3:34, la obra del Espíritu Santo, darnos vida, Juan 6:63, ríos de agua viva, Juan 7:38 y 39, desde nuestro interior, una fuente de renovación, una fuente de frescura, de refrigerio. Juan 14, va a estar con nosotros para siempre, va a ser un consolador, un ayudador, uno que está al lado nuestro, uno que nos apoya, uno que nos levanta, uno que nos guía, uno en este caso que mora con nosotros, pero quiere estar más íntimamente ligado a nosotros, en nosotros, uno que nos enseña, uno que nos recuerda, que nos enseñará, lo digo en futuro porque para ellos será futuro, que recordará y que les dará paz. Así que muchas gracias, mis queridos hermanitos, por esta oportunidad y esperamos haber sido claro con este maravilloso tema. Mi hermanito Paco.